Buenos días. Esta mañana vamos a empezar con un giro en el tema de las misiones. Vamos a hablar del reino de Dios y las misiones. El teólogo John Bright escribió una vez que si la Biblia se le diera un título, tendría que ser el libro del advenimiento del reino de Dios, porque esto, de hecho, es su tema central de todas sus partes. Otro teólogo dice que el reino de Dios o el reino del cielo es todo el Antiguo Testamento subliminado y todo el Nuevo Testamento realizado. En los registros de los evangelios encontramos que Jesús también dice, la palabra dice que Jesús fue por todas partes, todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando el reino de Dios. Eso en Mateo 9:35 y Mateo 4:24. Entonces dijo a sus discípulos que este evangelio del reino se divulgará por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y el libro de los Hechos termina con la afirmación de que Pablo se encontró proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento, que es uno de los últimos versículos del último capítulo de Hechos. No es sorprendente que la misión de Dios es a menudo definido como el establecimiento del reino en la tierra, que se inauguró con la encarnación de Dios en forma de Jesús, el Rey, y continúa con la difusión del reino a todos los grupos étnicos. Y se consumará en la era del porvenir, que se escribe en Apocalipsis 21 y 22. Ninguna forma de compartir del Evangelio puede considerarse adecuado, separado de una amplia comprensión del reino de Dios. Al mismo tiempo, una comprensión y revelación adecuada del reino de Dios revela también la misión de Dios. Es decir, que están unidos el reino y la misión de Dios. Pero a medida que los gentiles en el desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento, a medida que los gentiles se convertían a Cristo y la iglesia crecía entre ellos, el concepto del reino se hizo un tanto al margen de sus pensamientos, se iba perdiendo en su entendimiento y en sus enseñanzas, debido a que los gentiles no entendían el concepto del reino de Dios porque carecían de un conocimiento adecuado de sus raíces del Antiguo Testamento en Daniel. Daniel fue muy claro en su presentación del reino de Dios y su efecto sobre todo el mundo. Y también carecían de un trasfondo cultural judío del primer siglo. A lo largo de los últimos 40 años, sin embargo, o tal vez un poco más, por revelación del Espíritu Santo, hemos crecido en nuestra comprensión del concepto del reino de Dios y su relevancia, no solamente en la vida, sino también en el ministerio. Y lo que pretendemos hacer con esta clase y la que sigue es mostrar cómo este tema del reino también afecta el tema de las misiones. Vamos a ver un poco del Antiguo Testamento, muy brevemente, y el fondo judío del reino de Dios. El concepto del reino de Dios se origina en el Antiguo Testamento. Ahí se encuentra la palabra hebrea que significa reino en relación a Dios en dos sentidos principales. Una de ellas es la soberanía de Dios, por lo que cuando se utiliza para referirse a la soberanía de Dios, la frase significa su reinado cósmico o universal. Un ejemplo de esto se encuentra en Salmo 103:19, ¿no?
El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Y el segundo sentido es el primer sentido, su soberanía. Y el segundo sentido dice relación con una nación o algún estado, la nación de Israel. Cuando se utiliza en este segundo sentido con respecto a Dios, significa el reino redentor que Dios está estableciendo en la tierra. Este reino establecido por Dios a veces se llama su reino mediador o mesiánico, porque es a través de este reino que Dios lleva a cabo su voluntad y propósitos redentores en la persona del Rey, del Salvador, del Mesías. Los pasajes del Antiguo Testamento más claros acerca de esto están precisamente en el libro de Daniel. Y no lo vamos a leer ahora, pero sería una buena tarea leer Daniel capítulo 2 y capítulo 7 para ver la proyección profética que tiene este tema del reino de Dios en este sentido de un reino mesiánico y la difusión de este reino a través de todo el mundo. Este reino redentor futuro fue perseguida por el reino que Dios creó entre los hijos de Israel. Cuando Dios los libró de Egipto, Él los llevó al monte de Sinaí y les dijo lo siguiente: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Dios fue reconocido como su rey nacional, Isaías 44:6, y ellos su pueblo. Y esto en varios textos, entre ellos Éxodo 6:7, Deuteronomio 7:6. Él iba a cuidar de ellos como un padre, Deuteronomio 32:6 y Jeremías 31:9. Y ellos corporativamente serían su hijo y también individualmente sus hijos. Cuando David y sus descendientes fueron nombrados reyes humanos sobre el pueblo de Israel, estos eran reyes subordinados a Dios. Ellos gobernaban de parte de su padre como hijos sobre su reino. Y nuevamente hay un montón de textos en esto tomados de salmos, de crónicas, y en la presentación de PowerPoint voy a escribir estas referencias si quieren buscarlos. Y entendían que estos reyes humanos, ¿no es cierto?, mientras se estaban sentados sobre el trono en Jerusalén, ellos representaban el rey que estaba sentado en el trono celestial y el trono del Señor. Los profetas revelaron que en el futuro Él pondría sobre este trono a su Hijo, justo y recto, quien salvaría al pueblo de Dios y gobernaría su reino en justicia. Jeremías 33, 14 al 16. Isaías describe este rey justo como divino y su gobierno como eterno, dando lugar a una época de bendición para el pueblo de Israel. Isaías 9, famoso el texto de Isaías 9, ¿no? Y Isaías 11. Él describe esta edad futuro como la salvación de Dios. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre y secará las lágrimas de todos los rostros. Él quitará de la tierra la vergüenza de su pueblo. El Señor lo ha decidido así. Ese día la gente dirá: miren, es nuestro Dios, vino a salvarnos. Él es el Señor. Lo estábamos esperando. Alegrémonos y disfrutemos de su salvación. Isaías 25, 8 y 9. Por el primer siglo, los teólogos judíos empezaron a interpretar ya mucho más de los textos del Antiguo Testamento en un sentido más mesiánico, especialmente aquellos que mencionan el futuro Hijo
o Mesías, o incluso las referencias a David, pero posterior a la vida de David. Las referencias a un futuro reinado triunfante de Dios fueron interpretados como mesiánicos también. Un himno judío escrito antes de Cristo implora a Dios que levante para ellos su rey, el Hijo de David, el Señor Mesías, el Rey de Israel. Había una conciencia ya en el pueblo de estas promesas mesiánicas y esta conciencia estaba creciendo justo antes de la venida de Jesús. Esta conciencia nacional de una era mesiánica ya estaba en la conciencia de la gente. Hay 18 bendiciones que se pronuncian en la sinagoga, en las reuniones de los judíos, y las 18 bendiciones del servicio anterior a la reunión hizo lo mismo, orando para que Dios enviara el Mesías, el Hijo de David, para traer de Dios salvación. Los maestros judíos llamaron a esta salvación el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Señor, el reino de David, el reino del Mesías o los días del Mesías. O sea, algunos de estas expresiones Jesús usaba en sus enseñanzas, y Mateo sobre todo, cuando él hace uso de esta expresión reino de los cielos, no fue algo que él inventó, sino que ya venía en la conciencia de la mente judía antes de la venida de Jesús. Muchos pensaban que el Mesías aparecería desde el cielo, tal vez como Enoc o Melquisedec retornado a la tierra. No se dieron cuenta, sin embargo, que el Mesías sería Dios mismo encarnado. Eso se les escapaba. Se esperaba que el reino mesiánico sería un tiempo de gran bendición bajo el gobierno justo del Mesías y que iba a durar muchos siglos, que sería seguido por el nuevo mundo en el siglo venidero, lo cual sería perfecto y eterno. Zacarías escribe: y el Señor será rey sobre toda la tierra. Ese día el Señor será uno, y uno su nombre. Zacarías 14:9. Este es uno de los versos fundamentales de la concepción judía del reino de los cielos. Es la esperanza mesiánica del judaísmo y la meta espiritual de la historia humana. Otro teólogo judío escribió que el drama de la historia se mueve hacia el clímax de la creación del reino de los cielos en la tierra. En la época de Jesús, la visión de Daniel de las 70 semanas estaba alimentando la esperanza de que el tiempo estaba cerca para que el Mesías apareciera para inaugurar el reino de Dios. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Esto todo está contenido dentro de los conceptos del Antiguo Testamento del reino de Dios, y hasta ellos, pensando en el reino cósmico, universal, iban más allá de su concepto de la nación, pero también dentro de este reino venía la esperanza para la nación. ¿Cuáles son algunas de las características de este reino? Este reino es de ninguna manera estático, no es algo que viene o vino y quedó estático. La misión de Dios para establecer el reino es dinámico. Es una misión dinámica, creciendo, y consta de 3 etapas principalmente. 1, Cristo inauguró el reino en la tierra a través de su encarnación. 2, que Él reina ahora sobre el cielo, mientras que a través del Espíritu Santo, que se extiende a los discípulos en todas partes,
a todos los grupos étnicos. Es la segunda etapa. Y la tercera etapa se establecerá plenamente al final de los tiempos, al final de esta era. Mientras tanto, los miembros de la tierra disfrutan de muchos de los beneficios del reino, y más cuando van al cielo. Sin embargo, esperamos su consumación en el siglo venidero, después de la resurrección y del juicio. Los beneficios del reino no son todos terrenales. Hay algunos que son terrenales y hasta aquellos son ampliados en el reino eterno. Nosotros estamos involucrados en la segunda fase de este desarrollo, de esta fórmula, ¿no?, de la misión de Dios, es decir, la parte en donde el Espíritu Santo toma a los discípulos para extender el mensaje de este reino a través de toda la tierra. Nuestra misión como la Iglesia del Señor es la de extender su reino a todos los grupos étnicos. Esta definición nos ayuda en muchos sentidos. Uno, nos da una definición de la misión de la Iglesia. ¿Qué debemos estar haciendo como Iglesia? Dos, nos define el enfoque de la acción de los discípulos. Es decir, que no solamente nos muestra la misión, qué es lo que tenemos que hacer, pero cómo hacerlo. En ese sentido, número 2. Y número 3, nos aclara lo que no debemos hacer en la realización de esta misión. Nosotros hemos sido llamados no a propagar algún tipo o marca de cristianismo en particular, sino a extender su reino. Si nosotros hacemos nuestro trabajo en forma correcta y adecuada y dedicada, el Señor hará su parte, es decir, añadir a la iglesia todos aquellos que han de ser salvos. Si nos metemos en lo de Dios, es decir, trabajar para hacer crecer la iglesia, probablemente nos va a ir mal. Y vamos a experimentar mucha presión, cansancio y oposición innecesariamente, porque no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es extender el reino. La Biblia deja claro que la misión del reino de Dios está motivada por el amor, porque tanto amó Dios al mundo, dice Juan. Jonathan Falwell lo pone de esta manera, que el reino es la expresión de la misión de Dios y esta misión brota desde el corazón de Dios. De manera que nosotros también somos llamados para extender este amor, este reino de amor. La Biblia consta de una sola obra teatral: la entrada del reino, el poder y la gloria de Dios viviente en este territorio ocupado por el enemigo. En su forma más simple, el reino de Dios es el resultado de la misión de Dios para rescatar y renovar su creación estropeada por el pecado. Por lo tanto, la misión de Dios es llevar a la gente a entrar a su reino y extender los beneficios a los que están afuera de este reino. Me explico. Nuestra tarea es extender el reino. Si el resultado de eso no es el crecimiento de nuestras congregaciones, pero extendemos bien el reino, hemos hecho bien. Si nosotros tenemos o trabajamos con esta carga de hacer crecer nuestras congregaciones, a veces el reino no es lo que se extiende, porque el reino tiene un mensaje determinado. Y ese mensaje no es un mensaje congregacionalista, es el mensaje del reino. Y este reino se extiende a través del amor que Dios tiene en su corazón y que coloca en nuestros corazones para extender este reino a los demás. Entonces nuestro trabajo es la extensión de este reino para que
los que tienen fe al escuchar el mensaje entran al reino, pero no solo eso, sino que para extender los beneficios del reino a los que no son del reino. Me explico. El puro hecho de que los hijos de Dios, los discípulos, los que vivimos en el reino, el puro hecho de que nosotros no mentimos es un beneficio para la sociedad. El hecho de que nosotros no robamos es un beneficio para la sociedad. El hecho de que nosotros vivimos de manera santa, justa y recta es un beneficio para el resto. Los demás también reciben los beneficios de este reino, y a medida que se va extendiendo de vida en vida, la sociedad misma es beneficiada. ¿Cuáles son las etapas del reino de Dios? Para ayudarnos a entender los principios y preceptos del reino de Dios, existen muchas similitudes entre un reino terrenal político y el reino de Dios. Hay muchos elementos que son iguales o similares entre los dos para ayudarnos a nosotros a entender cómo funciona el reino de Dios. Un aspecto, sin embargo, del reino de Dios que es diferente de los reinos terrenales nacionales se ven en sus etapas de desarrollo. Se prefiguró en la nación de Israel y fue prognosticado por los profetas como un sucesor ideal de este reino de Israel. 2. Dios entonces inauguró el reino mediante el envío de su Hijo Jesús, el Rey, Señor y Salvador, en quien el reino estaba visiblemente presente mientras pasaba por esta tierra. El secreto de pertenecer al reino radica en pertenecer a Él. Mateo 7:23 y Mateo 25:41. En pocas palabras, la persona de Jesús como el Mesías es el centro de todo lo que se presenta y se anuncia en el Evangelio acerca del reino. El reino se concentra en Él, tanto en su aspecto presente como futuro también. Desde la ascensión y entronización de Jesús en el cielo, el reino ha sido objeto de una etapa de crecimiento bajo el reinado visible de Jesús que continúa en la actualidad. Esta fase terminará cuando Jesús regrese visiblemente para juzgar a todas las personas, eliminar disidentes, retirar todos los males y consumar, es decir, completar y perfeccionar el reino y el reinado total de su reino sobre toda la tierra. Y 5, finalmente, cuando todo mal haya sido eliminado y el mundo se ha hecho nuevo, 1 Corintios 15, 22 al 28, el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11, 15 al 19. También llamado el reino de Cristo y de Dios, Efesios 5:5, el reino de su Padre, Mateo 13:43, y el reino venidero, Lucas 18:30 y Lucas 20:35. Esto comúnmente se llama el reino eterno, basado en 2 de Pedro 1:11, e incluye cielos nuevos y tierra nueva en los que habite la justicia, 2 de Pedro 3:13. Hay 5 etapas, según algunos, del desarrollo y son el reino profetizado, el reino presente, el reino interino y el reino manifestado y finalmente el reino eterno, el reino de Dios. No puedo repetir eso. Las 5 etapas del reino. La etapa profetizada, la etapa presente, donde estamos nosotros ahora.
después de la encarnación de Jesús, después de su resurrección, después de estar totalmente establecido como rey, ahora estamos en esta segunda etapa, el reino presente. Después la fase o la etapa interina, la fase manifiesta y la fase eterna del reino de Dios. Es importante señalar que durante el reino interino, entre la ascensión de Jesús y su regreso, bien, me equivoqué en eso, no, estamos en la tercera etapa según este análisis, su trono está en el cielo, como lo son los santos que mueren antes de su regreso. Pablo se refiere a esto como el reino de los cielos de Cristo en 2 Timoteo 4:18. Entonces, para aclarar, está el reino profetizado, está el reino presente cuando Jesús estaba en la tierra, eso es. Está el reino interino entre su ascensión y su retorno a la tierra. Después está el reino manifiesto del gobierno de Él en la tierra, y después está esta etapa, el reino eterno. Ahora, hay distintos puntos de vista, ¿no?, con respecto a los tiempos finales y el tiempo de la eternidad y las etapas entre medio. Esto es una observación que se hace y algunos suscriben a esto. En esta última etapa que se menciona, y que estamos todos de acuerdo, la etapa eterna, ¿no?, con frecuencia en el Nuevo Testamento se menciona como la esperanza del Evangelio. Pablo escribió: si en Cristo tenemos esperanza solo en esta vida, somos de los hombres más dignos de lástima. 1 Corintios 15:19. Luego pasó a explicar: porque este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. En el mismo capítulo 15, esto en versículo 53. Se desprende del tiempo verbal del futuro utilizado en la mayoría de las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo capítulo 5, ¿no es cierto?, que mientras los discípulos de Cristo tenemos la ciudadanía en el reino y también recibimos muchas bendiciones en esta etapa actual, las bendiciones plenas del reino en su forma más completa aún están en el porvenir. Y esto se nota por la forma del desarrollo de las bienaventuranzas. Sin embargo, los miembros del reino experimentan un sabor, una especie de adelanto de las bendiciones del reino futuro, especialmente en los frutos y los dones del Espíritu, que es otra manifestación del reino de Dios en este tiempo actual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pablo describe la vida que tenemos ahora en el reino de Dios como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en Romanos 14:17. Por cierto, que estos son beneficios que nosotros recibimos por estar ahora en el reino de Dios. Jesús dijo que era el Espíritu Santo que facultaría a sus seguidores a ser sus testigos en todo el mundo. Hechos 1:8, que es otro beneficio de estar inserto en el reino de Dios. Así lo hicieron tanto en palabra y en obra, como Jesús había dicho cuando Él comisionó a ellos para proclamar el reino de Dios y a sanar. Lucas 9:2, cuando Él envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios y a sanar a la gente, ¿no? Y un autor, Ralph Winter, ha caracterizado la palabra y con las obras del ministerio como la misión de la iglesia y la misión del reino. Aquí la palabra iglesia significa todo el pueblo del reino de Dios como comunidad, es decir, no la comunidad cristiana, sino
todas las distintas formas de la iglesia se encierran en el concepto de la comunidad de Dios o la manifestación del reino de Dios. Y cuando habla de la misión de la iglesia, el ministerio es llamar a la gente en el reino como personas y las sociedades fuera del reino, en el que sus acciones dan testimonio del amor y la gracia de Dios que vence al mal. Es decir, hay una misión de la iglesia que es la extensión del reino. Hay una misión del reino dentro del mundo que es leudar el mundo, ser sal y ser luz. Su trabajo en el mundo es la misión del reino. Si creemos y oramos como Él nos enseñó, para el reino, para que venga el reino de Dios en la tierra como en el cielo, no hay manera de que podamos encontrarnos con gran injusticia en el mundo, encontrarnos contentos, satisfechos. Aun cuando el mundo no está encerrado en el concepto de la comunidad del reino de Dios, esa comunidad no puede quedarse a brazos cruzados frente a las grandes injusticias y los males que nos rodea. Y eso también es otro beneficio para la sociedad, aun cuando ellos tal vez no lo reconozcan. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? En el Antiguo Testamento, y especialmente en Isaías, hay bastante texto sobre eso. Isaías, por ejemplo, Isaías 40, versículo 9, y también 52, versículo 7, como botón de muestra nomás, proclaman por adelantado las buenas nuevas de la misión de Dios en el mundo. Ellos dijeron que Dios estaba planeando establecer una edad eterna de la justicia perfecta y la bendición, y que iba a hacerlo a través de su siervo especial, que nosotros sabemos que es Jesús. En Isaías 42:1, Isaías 52:13. Isaías describió este mediador como el brazo de Dios. Isaías 40, versículo 10 y 52, también versículo 10, lo que sugiere la encarnación y como un rey divino y eterno, que es como un hijo para Dios. Su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Daniel dijo que Dios establecería este reino eterno y justo a través de la figura central que es como un hijo del hombre. Daniel 7, versículo 13, 14. Y se crecería para alcanzar toda la tierra. Daniel 2, 35. El Nuevo Testamento revela que esta persona fue y es Jesús. Comenzó su ministerio proclamando el Evangelio del reino, que significa la buena noticia de que Dios estaba ahora inaugurando su reino y llamando a la gente a participar de su reino en comunidad. Jesús indicó que Él es el Rey, el Salvador, a quien Dios había enviado, el Hijo del Hombre celestial, quien Daniel había previsto. Por desgracia, la gente de este mundo somos todos pecadores y no calificamos para un reino que está libre de pecado y del mal. Pero Jesús proclamó la buena noticia de que las personas pudieran ser perdonadas y podrían convertirse en ciudadanos del reino, arrepintiéndose y creyendo en Él.
esta oferta está implícito en sus proclamas iniciales. Marcos 1:15, por ejemplo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértense y creen en el Evangelio. La frase traducido como la mano, que se ha explicado de varias maneras, pero la que mejor se adapta a este contexto es el reino ya está disponible, está a mano, a su alcance. La declaración en Lucas 17, 20 y 21, que el reino de Dios está en medio de ti, se entiende, al menos para algunos, que quiere decir que su alcance, eso te ha alcanzado este reino, está dentro de su alcance. Es decir, presente a Jesús, disponible para nosotros, para que requiere, y disponibilidad requiere de una respuesta de parte del hombre. Es importante. Jesús es el sacrificio de la nueva alianza por la que es posible que la gente sean aceptadas en el reino. Este es el mensaje del reino de Dios. Es Jesús mismo. Jesús confió a sus discípulos con el mismo mensaje en medio de su misión. En Mateo capítulo 10, versículo 7, Lucas 9, versículo 2 y también versículo 60. Para todas las naciones era este mensaje y esta misión. Mateo 24, 14. Instruyéndoles a decir, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lucas capítulo 10, versículo 9. Y esto es lo que transmiten precisamente en sus predicaciones, en Hechos 20, 25 y Hechos 28, 31. Anunciaron en Cristo la inauguración del reino y la oportunidad de ser aceptado en Él como ciudadanos de pleno derecho y como herederos de la vida eterna cuando el reino se consuma después del regreso de Cristo. Lo que se ofrece a aquellos que aceptan a Jesús el Señor y Rey y se convierten en ciudadanos del reino bendito de que Él es el gobernante, no es riqueza terrenal, ni poder, ni salud, al menos no directamente. Con el perdón de los pecados han recibido estos ciudadanos nuevos, han recibido descanso para sus almas, una perspectiva positiva para el futuro, el aseguramiento de la bienaventuranza celestial, y con esta justicia todas las demás cosas las recibirán por añadidura. También en Mateo capítulo 6. Jesús destacó además el regalo del Espíritu Santo como el mayor beneficio del reino. Y a través del Espíritu Santo también recibimos algunos otros beneficios terrenales, como por ejemplo el poder del Espíritu para sanar nuestras dolencias y para bendecir y para darnos palabra de dirección, cosa que no tenemos que andar a tientas en este mundo oscuro, sino tenemos la dirección, la conducción, la ayuda y el beneficio del Espíritu Santo. Este tema va a ser muy importante para la otra parte de este mensaje, que es la segunda parte, que se va a hacer virtualmente, porque hay un elemento que es infaltable en esta misión del reino de Dios, en las misiones y la extensión del reino de Dios como la misión de la iglesia, y esa parte es, por supuesto, el Espíritu Santo. Jesús dijo, este evangelio del reino se divulga por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. El Señor no va a venir antes de que todo el mundo sea evangelizado, según este texto. La tarea de la misión de Dios fue traspasada de Jesús a sus discípulos,
Él les dijo, como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío. Nosotros, revisando la misión de Jesús en el mundo, podemos entender cuál es nuestra misión como discípulos y como iglesia. La misión que encomendó a sus seguidores implicaba más que la proclamación, incluía el discipulado de las personas en todos los grupos étnicos. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Pablo dijo, se trata de entrenarles a renunciar la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir con dominio propio, rectos, y llevar una vida piadosa en esta era presente para que sean un pueblo purificado para sí mismo, celoso de buenas obras. Tito 2, del 12 al 14. Los reinos políticos terrenales no permiten que los extranjeros lleguen a ser ciudadanos a menos que prometen lealtad al rey. Los solicitantes que rechazan el rey son rechazados como candidatos a la ciudadanía. Lo mismo vale para el reino de Dios. La gente no puede entrar al reino a menos que acepten a Jesús como su rey. Eso es el mensaje de la misión. Jesús lo dejó bastante claro cuando condenó a la gente de Corazín y Betsaida por no responder cuando vieron sus milagros. Lucas capítulo 10, versículo 13. También lo dejó en claro en una parábola cuando el rey dice a su regreso, pero en cuanto a estos enemigos míos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante mío. Lucas 19, 27. Parecieran ser palabras muy agresivas para nuestra era que como aguanta todo, ¿no? Pero Jesús no se pone en esa parada. Él dice, tráiganlos para acá y mátenlos, porque no quisieron ellos recibirme como rey. Lanzó un juicio similar contra los trabajadores malvados en la parábola de los labradores, en Mateo 21, 33 al 41, cuando los principales sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, entendieron que hablaba de ellos. Es decir, Jesús tenía un mensaje. Fue un mensaje de choque para los que no querían aceptar su autoridad y su reinado, pero un mensaje de amor para los que abrazaban este mensaje y que lo recibieron por fe. Jesús los expresó de manera explícita que el hijo de la parábola fue también la piedra angular mesiánico de Salmo 118, 22, a quien los constructores religiosos habían rechazado, Mateo 21, 42. Por eso les digo, Jesús dijo a los fariseos, el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús dio advertencias similares para aquellos que rechazan la proclamación del Evangelio por sus discípulos también. Él dijo en Mateo capítulo 10, y si alguien no recibirá a usted o escuchar sus palabras, sacúdense el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día de juicio el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquellas ciudades. No obstante, dice en Lucas 10:11, no obstante sepan esto, que el reino de Dios está cerca. Los discípulos fueron proclamando el mensaje y también fueron rechazados algunos, como fue el caso de Jesús. Pero Jesús les dio esta seguridad.
No obstante, sepan esto, les aseguro, dice Jesús, que el reino de Dios está cerca. No se preocupen por los resultados. Lo que había acercado a esta gente, a estas personas, pero se les escapó, se pasó, como que se pasara aquí por el lado, fue la oportunidad de entrar en el reino de Dios, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, como herederos de la vida eterna. Se les presentó, pero no supieron aprovecharlo. La esencia misma del Evangelio se encarna en la promesa de un lugar en el reino para todos los que quieren arrepentirse del pecado y creer en Cristo. Qué lindo es poder presentar un mensaje del reino y no un mensaje partidista de cierta expresión religiosa. Es evidente que la misión de Dios no es iniciar una religión, sino sustituir este mundo caído y pecaminoso con su reino perfecto y eterno. Ese es el objetivo, para salvar en este nuevo mundo glorioso todos los que creen en el Rey y Salvador que Dios ha enviado. Por su fe nacen de nuevo del Espíritu de Dios como hijos de Dios, se convierten en herederos de la vida eterna en el siglo venidero. Jesús dijo, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. La misión salvífica de Dios revela su gran amor por toda la humanidad y su reino eterno revelará la plenitud de su amor y gloria, no en una nueva religión, sino en un mundo nuevo. El reino futuro no tendrá ningún templo, ningún edificio, ninguna religión, pero se llenará de la gloria de Dios y del Cordero, por cuya luz todas las naciones caminarán en el amor y en la armonía. Apocalipsis 21, 22 al 24. El vocablo bíblico para enviar generalmente significa encargar a alguien para llevar a cabo una misión. Por lo demás, las palabras misión y comisión provienen de la palabra latina para enviar. La raíz viene del mismo término. Es evidente que el enviar a Jesús como el Rey Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, es fundamental para la misión del amor de Dios. El Evangelio puede ser visto como la proclamación del reino de Dios, tal como la misión del reino de Dios en Cristo Jesús y la invitación de Dios de pertenecer a este reino, disfrutar de sus beneficios, tanto presentes como futuros, y ser un canal de bendición para los demás. Es por ello que uno no puede entender el Evangelio sin entender la misión de Dios, es decir, el reino de Dios y el rol de Cristo, el Rey, en dicha misión. Todo ello va junto, en un solo paquete, y se entiende mejor en su conjunto. El mensaje y la misión no se pueden separar, no se pueden divorciar. Y los dos, la misión es del reino y el mensaje es del reino. Y el producto o el fruto de esto es recibir los beneficios presentes y futuros y ser canal de bendición para todos los demás. Acuérdense lo que habíamos hablado sobre la bendición que Abraham recibió de parte de Dios. Abraham bendijo a Dios Dios bendijo a Abraham
Estoy seguro que Abraham también bendijo a Dios, pero Dios bendijo a Abraham para que Abraham pudiese bendecir a los demás con la misma bendición con la cual él fue bendecido. Y eso es lo que es nuestra realidad y nuestra misión en el mundo. Jesús envió a sus discípulos a ayudar a cumplir esta misión, diciéndoles que Jesús les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Marcos 16:15. Esto nos obliga a informar a todos de la misión de Dios en Cristo para salvar a la gente de este mundo caído, para purificarlos de pecado por la muerte y la resurrección de Cristo, para santificarlos por el Espíritu Santo, para que sean ciudadanos de su reino y herederos de la era por venir, después de que Cristo regrese en su gloria. Pues en este presente reino hemos recibido el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y los grandes poderes del mundo que está por venir. Hebreos 6, versículos 4 y 5. Pero nuestra esperanza, como Pablo dice a menudo, es para la gloria de la era del porvenir o del futuro. Esta es la esperanza que Él tiene preparada para la gente que Él mismo ha llamado, y las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Efesios capítulo 1. Pablo resume este evangelio en su carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así: porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo, a vivir en este mundo con buen juicio como Dios quiere, dedicados a Él. Mientras tanto esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos ese día feliz, pues Él se entregó a la muerte por nosotros para librarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupados siempre en hacer el bien. Y Pedro, en 1 de Pedro 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión, nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios nos protege para que recibamos la salvación que Dios nos dará a conocer en este día final. Podemos alabar a Dios por los siglos que estamos entre el pueblo de Dios, a quien ha llamado su reino y gloria. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Y que Dios nos ha encargado de extender su llamado a la gente de todas las naciones, todos los grupos étnicos. Para terminar con un versículo 1 de Corintios 6, 11, dice: ustedes han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a continuar con este mensaje a través del internet. La segunda parte pretendo tenerlo ya levantada la próxima semana. Muchísimas gracias.